Esto sucederá muy pronto y pondrá fin al caos global. Estamos viviendo en una sociedad mundial convulsionada por diversos problemas que afectan al planeta. No me refiero solamente a la degradación del planeta por medio del cambio climático y las grandes oleadas de calor y el extremo frío que tienen que soportar millones de personas alrededor del globo, que impacta directamente las zonas costeras con el deshielo de los polos cuando el agua sube y las zonas costeras son impactadas, y ese impacto nos llega en colación a todo el planeta. En el mundo proliferan problemas no solamente de cambio climático, en el mundo proliferan problemas a causa de la fluctuación de la economía, la cual entra en recesión o en desaceleración y provoca escalada de precios en todos los productos, impactando el bolsillo de todos nosotros. Esto deriva de problemas de salud y la aglomeración de personas en los centros hospitalarios buscando atención médica, tratando de mitigar el dolor a causa de enfermedades que proliferan por falta de agua potable o por falta de una alimentación saludable. Muchos jóvenes sin oportunidades laborales hacen que la delincuencia incremente en estos países de América Latina, y esto dispara los índices de criminalidad, lo cual conlleva más pobreza y se convierte en un círculo vicioso. Las guerras son más constantes cada vez. Las grandes potencias siguen fabricando armas cada vez más sofisticadas con el único propósito de acabar con la vida de otros seres humanos. Algunos países logran realizar alianzas estratégicas con otros, pensando que tal vez así lograrán frenar la invasión de otro país poderoso enemigo. Definitivamente hoy estamos viviendo en un mundo que está en caos, un mundo que se cae vertiginosamente ante nuestros ojos y provoca el colapso de casi todos los sistemas que antes sostenían a la sociedad global. Y ante todo eso, muchos se preguntan: ¿podremos vivir algún día en un mundo en paz? ¿Podremos salir algún día a las calles sin temor a ser asaltados? ¿Tendremos algún día la suficiente comida en nuestra mesa para alimentar a nuestras familias? ¿Algún día Dios tomará el control de este mundo y pondrá fin a esta convulsión y a este caos global? Esta es la prédica número 59 de la serie de Apocalipsis que estamos estudiando aquí en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Y nos corresponde leer nuestro pasaje de estudio que se encuentra en Apocalipsis 20 del 1 al 6. Leamos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Sin lugar a dudas, hermanos, este es uno de los pasajes más controversiales de las Escrituras y uno de los pasajes más controversiales del Apocalipsis. Pues se trata de un periodo mencionado aquí de 1000 años en los que Cristo reinará. Algunos piensan que ese periodo es literal, otros piensan que ese periodo es simbólico. Unos piensan que ese periodo es en el siglo presente, otros piensan que ese periodo es en el siglo venidero. Como este es un pasaje controversial, no puedo ser irresponsable delante de ustedes para darles un punto de vista nada más. Si no, yo sería un irresponsable.
Pero yo tengo que poner delante de ustedes los puntos de vista teológicos para que bíblicamente el Espíritu Santo ilumine su palabra y podamos llegar a una conclusión. Vamos a estudiar entonces a grandes rasgos. Miremos lo que opinan tres diferentes corrientes teológicas escatológicas. Pero antes de ver esas tres corrientes, quiero decirles, hermanos, que el libro de Apocalipsis tiene 4 maneras de interpretación. Pongan atención a esto. 4 escuelas de interpretación para el Apocalipsis. Una escuela es preterista. Esa escuela preterista significa que se interpreta Apocalipsis como si ya hubiera pasado. Otra escuela es historicista. Esa escuela es la que interpreta el Apocalipsis como que está pasando en este momento, desde que Cristo ascendió al cielo, después de que resucitó, hasta que Cristo regrese. Y esa es la escuela historicista que interpreta Apocalipsis conforme al paso de la historia hasta llegar al final. La tercera escuela de interpretación apocalíptica es futurista, y es la escuela que mira el Apocalipsis a desarrollarse en un futuro cercano nada más. Y la cuarta escuela de interpretación apocalíptica es idealista, la cual mira el Apocalipsis como parte del ser humano que está viviendo adentro de cada uno su propio Apocalipsis. Dicho esto, en la escuela de interpretación apocalíptica que estamos estudiando en la iglesia bíblica es la historicista. Y por eso yo los he llevado a través de la historia, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta su segunda venida. Y esa es la escuela que estamos estudiando, la cual abarca toda la historia de la humanidad. Yo pudiera estudiar con ustedes desde el punto de vista futurista o preterista, pero preferí estudiar la posición apocalíptica historicista a través de todos los siglos y a través de toda la historia. Dicho esto, hay 3 escuelas de pensamiento en cuanto a la interpretación del milenio. El milenio solo aparece en Apocalipsis 20. Muy bien, 1000 años. La primera escuela es la amilenialista. La misma palabra lo dice, amilenialista, no milenio. Esta escuela interpreta el milenio como pasando ahora mismo allá en el cielo con Cristo. Ya les voy a explicar. Hay otra escuela postmilenialista que interpreta el milenio después de la segunda venida de Cristo y dice que la iglesia provocará el milenio en la tierra. Y la otra escuela premilenialista es la que dice que el milenio comenzará en un periodo literal de 1000 años en la tierra, en el momento de la segunda venida de Cristo, instaurará su reino por 1000 años aquí en la tierra. Estudiemos esas 3 posturas. ¿Qué opinan los amilenialistas en cuanto al milenio? Los amilenialistas consideran que el milenio es simbólico y que ese lapso de 1000 años mencionado en Apocalipsis 20 representa nuestra era actual en la tierra. Normalmente esa postura teológica considera que el milenio se trata de un periodo no de 1000 años literales, sino que cuando la Biblia dice 1000 años, sí está tipificando el periodo entre que Cristo ascendió hasta el periodo que vendrá. Simbólicamente interpretan esa frase 1000 años. La postura teológica amilenialista rechaza que el milenio sea literal, por lo que consideran que Cristo no reinará en la tierra durante 1000 años, como en el capítulo 19 de Apocalipsis ya vimos que Cristo vino en su segunda venida. Esa escuela dice, esto no es literal lo del milenio. Esa postura teológica amilenialista también piensa que Satanás fue atado en el momento que Cristo ascendió a los cielos después de resucitar y está actualmente atado, y que los únicos que operan en el planeta son los demonios, y Satanás sigue atado y será desatado en el final de los tiempos. La postura teológica amilenialista considera la primera resurrección como cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Considera que estamos muertos en delitos y pecados, y un muerto tiene que recibir el nuevo nacimiento. Y entonces la postura milenialista dice que la primera resurrección es cuando somos resucitados con Cristo en la nueva vida
como aceptando a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. También consideran que las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento acerca de un milenio se cumplirán, pero en el siglo venidero. Siguiente escuela. ¿Qué piensan los postmilenialistas en cuanto al milenio? Esa postura teológica sostiene que la instauración del reino milenial en la tierra tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo y que la iglesia provocará el milenio a través de la evangelización. Cuando todo el mundo esté evangelizado, todo el mundo vendrá a Cristo y provocarán el reino de Dios literal en la tierra a través de la iglesia. Por supuesto que esa postura ha perdido fuerza en la teología. Ya son muy pocos los escatólogos que creen en esa postura postmilenialista. Miremos la otra escuela, premilenialista. Esa postura teológica sostiene que Cristo regresará en su segunda venida antes del milenio. Por eso premilenialista. Y será en ese evento de la segunda venida que Cristo empezará a reinar literalmente 1000 años aquí en la tierra y que su reino estará en Jerusalén. En ese momento los creyentes que están muertos resucitarán para reinar con Cristo literalmente en Jerusalén. Esa postura premilenialista considera que las promesas hechas por Dios a Israel en el Antiguo Testamento se cumplirán literalmente en ese periodo de 1000 años en la tierra. Según esa postura teológica, el milenio, Cristo va a reinar literalmente aquí en la tierra y su pueblo se sentará con él en tronos para reinar con él, y apuntan a un milenio futuro terrenal. ¿Qué hacemos entonces para interpretar Apocalipsis 20? ¿Cómo se interpreta? Es que es uno de los pasajes el más complicado de toda la Biblia. ¿Por qué? Porque empieza hablando de cosas figurativas. ¿Quieren que leamos? Apocalipsis 20, 1 al 3, miremos. Dice: vi un ángel que descendía del cielo, escuchen, con una llave. Fíjense, hay una figura, una llave del abismo, otra figura, y una gran cadena en la mano, tercera figura. Y prendió al dragón, cuarta figura, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí hay 1000 años. ¿Será esto figura? Si hay 4 figuras antes, ¿por qué 1000 años debería ser literal? ¿No creen que está hablando figurativamente? Yo eso es lo que intuyo. Si las 4 primeras son figuras, ¿por qué la frase 1000 años debería ser literal? Leamos de nuevo. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vemos que hay una gran presencia de símbolos en estos versículos del Apocalipsis. Todos los teólogos están de acuerdo, y todas las escuelas de pensamiento están de acuerdo, que la llave no es literal, que el abismo no es literal. Todos están de acuerdo en que todo lo que se menciona allí no es literal. Pero en lo que no están de acuerdo es que si el milenio es literal o no. ¿Por qué debería la Biblia poner algo que no es literal dentro de un pasaje figurativo? Hermanos, escuchen. ¿Cómo es la regla teológica de interpretación bíblica? Es esta, oigan. Un pasaje oscuro de las Escrituras se interpreta a la luz de los pasajes claros. Repito, un pasaje oscuro de las Escrituras se interpreta a la luz de los pasajes claros. Un pasaje simbólico de las Escrituras se interpreta a la luz de los pasajes literales. Esas son reglas de interpretación bíblica que no varían. ¿Ok? Miremos en estos 3 versículos que acabamos de leer. Vemos que un ángel es el que se ocupa de apresar al diablo, y ese ángel es más poderoso que Satanás, y lo toma y lo apresa, y dice, tenía una llave con la cual abrió las puertas del abismo, pero tenía una cadena y logró sujetar al diablo. Aparecen aquí los 4 títulos que se le dan al enemigo de nuestras almas.
dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda. Esos son los 4 títulos que se le dan a nuestro enemigo. Y esos 4 títulos subrayan la naturaleza bestial, brutal y monstruosa que tiene Satanás. Tiene un carácter engañador y seductor. Este malvado ser ha venido ejerciendo influencia en todo el mundo desde el comienzo de la raza humana, y por eso se describe como la serpiente antigua. En Génesis 3:1, serpiente antigua. Desde ahí se empieza a mencionar el nombre de Satanás. Que el Señor lo reprenda. A partir de ese momento, el enemigo de nuestras almas, hermanos, según lo que dice esos 3 versículos, ya no podrá operar, porque dice que será encadenado y será lanzado al abismo, y el ángel cerrará la puerta del abismo con esa llave. Pero aunque Satanás estará atado por ese tiempo, esto no será su destino final. El destino final del diablo es el lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde será lanzado por la eternidad, junto con la bestia, el falso profeta, y posteriormente todos los que no creyeron en el sacrificio de Jesucristo como Salvador de la humanidad. Volvamos al pasaje, Apocalipsis 23. ¿Qué dice Apocalipsis 23? Dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. En este sentido tenemos que decir que la posición amilenialista indica que el diablo fue apresado, que el diablo fue atado y encerrado en el abismo desde que Cristo ascendió al cielo, y que ahora mismo el diablo está encadenado, está encerrado, y que los que operan en el mundo son su ejército de demonios. Y es que la Biblia también dice que el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Un león, cuando ruge, cuando está encerrado, cuando está encadenado. Y esa es la postura amilenialista, que dice que en estos momentos el diablo no está suelto. Si estuviera suelto, estaríamos nosotros realmente en problemas. Pero que ahora su ejército demoníaco es el que va a la tierra, viene a la tierra a afectar la iglesia. La posición premilenialista indica que el diablo sí está suelto ahorita, pero que será atado en ese futuro de 1000 años literal en la tierra. Volvamos al pasaje de estudios, Apocalipsis 24. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hermanos, cuando la bestia sea destruida, el reino será entregado al Hijo del Hombre y a sus santos. ¿Qué dice la posición amilenialista respecto a este pasaje? Dice: vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas. Ok, alto. Todos los que fueron decapitados por causa del evangelio, todos los que fueron decapitados a lo largo de la historia de la humanidad, y en la tribulación y en la gran tribulación, esos son las almas que está viendo Juan. Pero también dice que vio almas que se sentaron en tronos para reinar con Cristo. La posición amilenialista dice que en estos momentos los que ya fallecieron y tenían su creencia en Jesucristo, por ejemplo, mi señora madre que falleció en 2021, su cuerpo está en la tierra, en la tumba, pero su alma está en este momento en la presencia del Señor y está reinando juntamente con el Señor Jesucristo. Y eso es lo que interpretan como el período del milenio, en el siglo venidero. Las almas ya están reinando y es un preámbulo a la eternidad. Los premilenialistas dicen no. Los premilenialistas dicen que serán resucitados los cuerpos y van a reinar literalmente en la tierra por 1000 años con Dios, con Jesucristo. Muy bien, sigamos. Daniel 7:22 dice: hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos
recibieron el reino. Hermano, no importa la postura teológica que tú quieras manifestar y respaldar, amilenialista o premilenialista, no importa la postura, lo que importa es que la Biblia es clara, que los santos de Dios reinaremos con Jesucristo. Yo me atrevo a pensar, de acuerdo al estudio bíblico y a las diversas escuelas de escatología, que reinaremos en un reino venidero y no aquí en la tierra. Yo me atrevo a pensar, pero no te digo que creas esa posición, más en la posición amilenialista, que dice que en estos momentos ya las almas de los que han fallecido están reinando con Cristo. Yo me atrevo a pensar en la posición amilenialista, que dice que la primera resurrección es cuando tú recibes al Señor Jesucristo en tu corazón, porque por eso naces de nuevo. Si naces de nuevo quiere decir que estabas muerto, porque si no, no tendrías que nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa resurrección. Me atrevo más a pensar en esa postura que en la postura literal de un reino en la tierra, en donde los muertos van a resucitar, nosotros los que estemos con vida seremos arrebatados con Cristo y regresaremos a Jerusalén a reinar literalmente, porque la Biblia en ningún otro pasaje lo menciona. ¿Cuál es la escuela de pensamiento teológico? Cuando un pasaje está oscuro, se interpreta a la luz de los pasajes claros. Y toda la Biblia es clara en señalar la segunda venida de Cristo. Y dice que en la segunda venida de Cristo, Él enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que estemos con vida, seremos arrebatados y estaremos así para siempre con el Señor. Ya no se menciona, vendremos 1000 años y luego nos vamos para siempre. No se menciona eso. Ninguna parte cuando habla de la segunda venida de Cristo en las Escrituras habla de un reino de 1000 años en la tierra, en ninguna parte. Solo Apocalipsis 20. Entonces, un pasaje oscuro lo interpretamos a la luz de los claros. Por eso es que yo sostengo la postura de que el reino milenial es en el siglo venidero y no en este siglo presente. Ni será en esta tierra, sino después de la venida de Cristo ya estaremos para siempre con el Señor sin necesidad de volver a la tierra 1000 años. ¿Quiénes se sentarán en esos tronos a reinar con Cristo? Ya vimos, las almas. ¿Vieron que no habla de cuerpos? Habla de almas. ¿Dónde están las almas ahora de los que ya partieron? En la presencia de Dios. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo al ladrón en la cruz? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero el ladrón estuvo en la tumba y no resucitó hoy mismo. ¿Qué estaba hoy mismo? Su alma. Y Apocalipsis 24 dice: vi las almas que estaban reinando con Cristo. Entonces yo me atrevo a creer esa postura teológica. Parece indicar que esos mártires también salieron de toda la convulsión mundial en época final de la historia. Miren lo que dice Apocalipsis 3:21: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Escuchen esto, porque aquí hay una gran claridad para entender Apocalipsis 20. Dice, miren, al que venciere, pongamos el ejemplo de mi mamá. Mi mamá falleció, ya venció, porque la Biblia dice: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Ok, dice el Apocalipsis 3:21: al que venciere, ¿qué cosa? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Ok, mi mamá falleció, ya venció. Ahora mi mamá, como ya venció, ya está sentada con Cristo en su trono. Y dice el pasaje: así como yo he vencido. ¿Dónde venció Cristo? En su muerte y resurrección en la cruz. Y me he sentado en el trono con mi Padre. Entonces, si nos damos cuenta, hay otra claridad ahí para entender el pasaje. Bueno, el texto bíblico afirma que los que reinaremos con Cristo somos los vencedores. Así que, hermano, sé fiel hasta la muerte. La salvación tuya y mía no está en juego. Si tú crees que el rapto es antes o después, no pierdes la salvación por eso. Si tú crees que el milenio va a ser en la tierra literal o va a ser en el siglo venidero, no pierdes la salvación por eso. Porque la Biblia no es clara. ¿Pero en qué es clara la Biblia? La Biblia es clara en que de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La Biblia es clara en darnos vida eterna con Cristo. Y estas cuestiones Dios no quiso dejarlas claras. ¿Por qué? Porque un día comprenderemos realmente lo que hoy vemos como por espejo oscuramente. Dios no quiso aclarar eso. Él tiene su razón de ser. Él tiene la razón de por qué no quiso aclararlo. Bueno, este periodo, hermanos, el milenio, seguramente, sea que sea en la tierra o en el siglo venidero, se trata del preámbulo de la eternidad. Eso sí, seguro. El milenio se trata del preámbulo de la eternidad. Vamos al final del estudio, Apocalipsis 20, 5 y 6. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Qué dice la Biblia? Que si nosotros tuvimos parte en la primera resurrección, ¿cuál es esa? Entregar nuestra vida a Cristo, donde resucitamos en nuestro espíritu. Entonces la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Fíjate, tú tienes que morir una vez físicamente, pero los que no creen en Cristo morirán 2 veces. Físicamente la primera y espiritual y eternamente la segunda. Mientras que los que tenemos parte en la primera resurrección, ya resucitamos a una nueva vida con Cristo. Entonces vamos a morir una vez y luego resucitaremos y reinaremos para siempre. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo claro de la Biblia? Lo claro es que si tú crees en Cristo, serás salvo. Lo claro es que si tú no crees en Cristo, estarás perdido eternamente. ¿Qué dice el texto? Bienaventurados los creyentes. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. Te pregunto, ¿ya crees en Jesucristo? ¿Ya eres bienaventurado? Porque, ¿qué significa creer, pastor? Es que yo creo. No, hasta los demonios creen y tiemblan. Creer significa obedecer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que le obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer no es solamente decir, sí, yo creo que Dios existe, Él es el Señor. No, creer significa le obedezco. La Biblia dice, si alguien me ama, mi palabra guarda. El que me ama me obedece. Cambio la pregunta, ¿obedeces tú a Cristo? ¿Vives para Él? Si tú vives para Él, sea que el milenio sea en este siglo o en el siglo venidero, estarás ahí. Y el milenio no es nada, es el preámbulo a la eternidad. Es la introducción a lo que viene. Entonces dime una cosa, querido, ¿por qué te preocupas tanto por esta tierra? ¿Por qué te preocupas tanto por una casa más grande? ¿Por un terreno más grande? ¿Por un negocio más extenso? ¿Por qué te preocupas tanto y caminas así como avestruz, viendo al suelo? ¿Por qué no levantas tu cabeza y miras al cielo? ¿Cuántos años vas a vivir aquí? ¿70? ¿80? ¿Cuántos tienes? ¿Cuánto te falta? ¿Cuántos vas a vivir allá? Trillones y trillones y trillones. ¿No crees que está bien aquí tener 2, 3, 10 casas? Está bien tener 2, 3, 10 terrenos. Está bien tener 2, 3 o 10 negocios. Está bien tener todo eso. Pero está mal no esforzarte por lo que viene y no aprender de las Escrituras. Porque en este libro está lo que va a ser tu vida y la mía por trillones y trillones y trillones y trillones de años. Por la eternidad. Gloria a Dios. Por eso es que estudiamos las Escrituras. Para mí sería muy fácil, de hecho es fácil hacer mensajes para la tierra, es bien fácil. Hermano Daniel, dice el Señor que con su esposa serán bendecidos, pronto irán a México, anótelo. Eso es fácil, hombre. Pronto tendrán dinero, pronto tendrán aquí, pronto allá, que arrebaten. Eso es fácil, pero lo difícil es predicar las Escrituras
y ver qué me enseña la Biblia para el final de los tiempos. Si esto es mi eternidad, esto es mi vida real, ¿acaso la Biblia no dice por qué hacen tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen? Hagan tesoros en el cielo. Amén. Los tesoros en el cielo. En casi todas las prédicas que tú me escuches a mí, muy pocas veces me escucharás predicar para la tierra. Porque la tierra, si aquí se aprende a vivir y con disciplina, diligencia, esfuerzo, uno aquí sale adelante. Me escucharás predicar de Cristo, de dejar el pecado atrás y de mirar hacia la vida eterna, porque allá está nuestro futuro. Amén. Hoy es el día de salvación. ¿Habrá alguien que vino a aceptar a Jesús esta tarde? Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.